Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Los alumnos fueron saliendo del vestuario hacia el amplio campo de entrenamiento, todos con el uniforme de educación física puesto. El sol de la mañana apenas comenzaba a calentar el terreno, y el aire fresco del día se mezclaba con la tensión y emoción del primer desafío. Aizawa los esperaba con su habitual expresión apagada, envuelto en su saco largo y bufanda de contención. Los observó a todos mientras terminaban de formar fila. Muy bien, dijo sin mucho entusiasmo. Comenzaremos con una prueba básica. Bakugou, ven acá. Katsuki dio un paso al frente, confiado, las manos en los bolsillos mientras se acercaba al profesor. ¿Cuál fue tu récord en la prueba de lanzamiento de pelota en secundaria? 60 metros, respondió con desdén, como si la cifra le resultara ridícula. Aizawa sintió, lanzó una pelota de softball hacia él, y luego señaló un círculo pintado en el suelo. Párate ahí. No puedes salirte del círculo, indicó con voz monótona. Y esta vez, usa tu kirk. Las miradas de los estudiantes se encendieron. Algunos se inclinaron ligeramente hacia adelante, atentos. Bakugou no dudó. Caminó hasta el círculo, flexionó los hombros, levantó la mano y con un rugido lanzó la pelota, haciendo estallar su mano derecha con una explosión concentrada. La pelota salió disparada por el aire a gran velocidad, desapareciendo entre las nubes. Unos segundos después, su comunicador de muñeca emitió un pitido. Aizawa lo consultó. 790 metros, dijo sin levantar la voz. ¿Qué? Exclamaron algunos. Eso fue increíble. Gritó Mina con una sonrisa. Esto sí que va a ser divertido. Aizawa se giró lentamente hacia ella, sus ojos serios. ¿Divertido, eh? De pronto, esbozó una leve sonrisa. Pero no era una amigable. Pues esto les parecerá aún más entretenido. El que quede en último lugar al final de las pruebas, será expulsado. El silencio se apoderó del grupo. ¿Qué? Dijeron varios al mismo tiempo. ¿Está bromeando? Murmuró Zero. Eso es completamente injusto. Protestó Ida, alzando el brazo como si pidiera permiso. Es nuestro primer día de clases. ¿Cómo puede decir algo así tan a la ligera? Preguntó Uraraka, nerviosa. Bienvenidos a la OA, dijo Aizawa con voz seca, sin molestarse en responder directamente. Aquí no entrenamos para ser mediocres. Si no pueden soportar la presión de un ejercicio así, no tienen lo que se necesita para ser héroes. Izuku, que había permanecido en silencio en la fila, observaba con atención. Había escuchado hablar de Aizawa. Y aunque esa amenaza no le movía un solo músculo del rostro, ya estaba mentalmente preparado. Había entrenado todo un mes sin descanso. No pensaba quedar último. La tensión en el aire era palpable, especialmente después del anuncio de Aizawa. Nadie quería quedar en último lugar, mucho menos el primer día. Cada alumno se esforzaba al máximo, los murmullos y jadeos por el esfuerzo llenaban el campo mientras las pruebas continuaban una tras otra. Ida fue uno de los primeros en destacar. En la prueba de velocidad, apenas tocaron el cronómetro, Sudon, Engine, rugió con potencia desde sus pantorrillas. Salió disparado por la pista como un rayo azul, dejando a varios asombrados por su velocidad y precisión. Su estilo era metódico y técnico, tal como cabía esperar de alguien con tanta disciplina. Después, Yuga Aoyama se pavoneó en la prueba de potencia, apuntando con gracia su cinturón láser hacia un gran bloque de metal.
con su habitual estilo extravagante, lanzó un potente navel láser, que atravesó el blanco sin demasiada dificultad, aunque inmediatamente después comenzó a quejarse del dolor de estómago, como era usual en él. Bakugou, como era de esperarse, dominaba cada prueba con violencia. Su don explosión lo ayudaba a propulsarse y destruir obstáculos con facilidad, pero lo que más destacaba era su actitud. Arrogante, desafiante, y sin miedo a dejar claro que estaba ahí para ser el mejor. Izuku, por su parte, se mantenía tranquilo, incluso sereno. Su expresión no mostraba ni ansiedad ni emoción. En la prueba de fuerza hizo una buena marca, contundente pero sin exagerar. En los saltos de longitud superó el estándar con facilidad, usando pequeñas ráfagas de electricidad en sus piernas para impulsarse, sin recurrir del todo a su Kirk. Pasaban las pruebas, y mientras esperaba su turno en algunas, Izuku dedicaba su atención a Shoto y a Yuki. Shoto era metódico, exacto. Alternaba su hielo y fuego sin perder el control. Cada movimiento era limpio. A su lado, Yuki, con su dominio del fuego helado, mostraba un control y poder similares, pero su estilo era más libre, más intuitivo, casi como si su Kirk respondiera a sus emociones más que a cálculos. Izuku entrecerró los ojos mientras los observaba. Estaba calculando, midiendo, no a ellos como rivales, sino como referencias. Necesitaba conocer sus límites. Finalmente llegó la última prueba. El lanzamiento de pelota. Aizawa lo llamó sin rodeos. Midoriya, tu turno. Izuku caminó hacia el círculo. Todos lo observaban. Algunos, como Bakugou, lo miraban con desprecio. Otros, como Yuki y Momo, lo miraban con una mezcla de expectación y preocupación. Izuku tomó la pelota en silencio. Cerró los ojos por un momento, respiró profundo y entonces, pisó con fuerza. Una gruesa capa de escarcha se expandió en el suelo desde sus pies. Izuku flexionó ligeramente las rodillas y canalizó hielo desde su mano libre. A su alrededor, el aire comenzó a enfriarse violentamente. El vapor se condensó en una ráfaga visible. Al lanzar la pelota, una ventisca brutal se generó tras el movimiento de su brazo, como si un torbellino blanco se hubiera desatado. La pelota salió disparada a gran velocidad, dejando tras de sí un arco de escarcha y vapor. Algunos retrocedieron un paso por reflejo. La ráfaga había sido tan fuerte que se sintió como una bocanada de invierno en pleno día cálido. El comunicador de Aizawa pitó. 735 metros, anunció sin emoción. Un murmullo recorrió a los estudiantes. Lo hizo con hielo, dijo Kirishima, sorprendido. Esa ventisca fue de locos, exclamó Kaminari, impresionado. Parece que no solo domina la electricidad, murmuró Tokoyami, en tono bajo. Shoto entrecerró los ojos. Yuki frunció ligeramente los labios. Sabían lo que significaba. Izuku estaba en otro nivel, y era real. Izuku regresó a la fila sin mirar a nadie. Se mantuvo serio, sin alterarse, mientras Aizawa continuaba con el siguiente turno. Aunque por dentro, sentía la mínima satisfacción. Lo justo. Había demostrado que ya no era el mismo. El silencio en el campo de pruebas era casi absoluto después del lanzamiento de Izuku. Todos seguían impactados. El viento gélido aún se sentía en el aire, y en sus mentes no solo estaba el número en el marcador, sino la clara señal de que Izuku Midoriya era mucho más poderoso de lo que habían imaginado. Híbrido, murmuró Kirishima, mirando a Kaminari. Entonces tiene dos dones. Electroquinesis, y ahora hielo, agregó Zero, con los ojos muy abiertos. La mayoría de los estudiantes cuchicheaban entre ellos, sorprendidos. Sin embargo, Bakugou Katsuki no reaccionó con asombro. Lo suyo era ira. Su mandíbula temblaba mientras apretaba los dientes, con los ojos encendidos como si fueran brasas. «Maldito nerd», escupió. «¿Te crees superior ahora, Izuku se giró lentamente hacia él. No dijo nada. Solo lo miró, sin emoción en el rostro, sin provocación. Bakugou gruñó, cerró el puño, una chispa detonó en su palma. Antes de que pudiera lanzar su explosión, Aizawa lo inmovilizó con su cinta de tela en una fracción de segundo.
¿Qué crees que estás haciendo?, dijo el profesor con tono firme y seco. Bakugou forcejeó, furioso. Ese bastardo me está provocando. No. Solo te estás quedando atrás, respondió Aizawa sin inmutarse, mientras desactivaba el Kirk de Katsuki con su mirada. Esto es no tu patio de recreo. Intenta algo así otra vez, y te suspendo de inmediato. Bakugou chasqueó la lengua con rabia, pero no respondió más. El ambiente se tensó por un segundo más, hasta que Aizawa ordenó seguir con la jornada. Finalmente, tras todas las pruebas físicas, llegó el momento de los resultados. Los alumnos se formaron nuevamente frente a su profesor. Este sostenía una tableta con los puntajes ya organizados. Antes de anunciar los resultados, voy a decir algo, comentó Aizawa con pereza. Lo de expulsar a quien quedara último, era una mentira. Solo quería ver cómo reaccionaban bajo presión. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el grupo. Aunque si alguno hubiese flojeado de verdad, no me habría temblado el pulso, agregó en voz baja, lo bastante fuerte como para que lo escuchen. La tabla apareció proyectada detrás de él. 1. Yuki Todoroki 2. Shoto Todoroki 3. Katsuki Bakugou 4. Izuku Midoriya 5. Momo Yaoyorozu 20. Minoru Mineta, qué raro, pensé que Izuku iba primero, murmuró Kaminari. La prueba de velocidad lo bajó puntos, dijo Ida. A pesar de su poder, no fue el más rápido. Mineta, al ver su nombre al final, cayó de rodillas con lágrimas en los ojos. Más tarde, en la sala de profesores, Olmigt miraba la proyección en una pantalla. A su lado, Aizawa bebía de una taza de café. Eras un mentiroso, dijo Toshinori, riendo un poco. Dijiste que los expulsarías, pero todos pasaron. Solía hacerlo, sí. El año pasado eliminé a 3, y hace 2, expulsé a toda la clase por no tener futuro como héroes. ¿Y esta vez?, preguntó Olmigt. Esta vez, no vi a nadie que no pudiera mejorar, respondió Aizawa, encogiéndose de hombros. Aunque hay algunos que me preocupan. Especialmente Midoriya. Olmigt lo miró de reojo, en silencio. En el salón 1A, los alumnos ya estaban de vuelta, en lo que sería su aula durante los próximos 3 años. Kyoka Hirou giró su silla hacia Izuku, quien estaba sentado con la espalda recta, mirando al frente. Oye, ¿desde cuándo tienes también hielo?, preguntó, con genuina curiosidad. Pensé que solo eras electricidad. Izuku giró un poco el rostro. Sus ojos verdes brillaron un instante por el reflejo de la luz. Lo descubrí hace un mes, respondió con tono plano. ¿Y no me dijiste nada? No era necesario, dijo Izuku. Hirou frunció ligeramente el ceño, pero antes de responder, Shoto, Yuki y Momo se acercaron a él. Midoriya, dijo Shoto, directo. En la prueba no pudimos hablarlo, pero, ¿siempre tuviste ese poder? No, dijo Izuku. Lo desperté un mes, después de la salida que tuvimos. Pero tu padre tiene fuego, intervino Momo. ¿Cómo heredaste hielo? Lo pregunté también, añadió Yuki, cruzada de brazos. Ahora eres como nosotros. Fuego y hielo. Izuku los observó un momento. Bajó un poco la mirada, sus pupilas brillaron con una chispa tenue. Tengo electricidad. Y hielo. Eso es suficiente, dijo, luego volvió a mirar al frente, sin añadir más. Los 3 se quedaron en silencio por unos segundos. Kyoka los observaba desde su asiento, claramente sorprendida por la frialdad con la que Izuku se expresaba. Ya no era el mismo chico nervioso que había ido al backstage del concierto. Era más frío, más calculador. Y quizás, más solo. Cuando las clases finalizaron ese primer día, los estudiantes comenzaron a salir por la puerta principal de la UA, algunos en grupos, comentando lo que les había parecido la clase de Aizawa, mientras otros lo hacían en silencio, agotados por el día de pruebas. Izuku caminaba solo, como había hecho desde hacía semanas. Su paso era firme, su mirada al frente, sin prestar atención a las conversaciones a su alrededor.
Sin embargo, justo antes de llegar a las escaleras exteriores, una voz familiar lo detuvo. «¡Hey, Midoriya!», llamó Kyoka Hirou, alcanzándolo por detrás. Izuku se detuvo y giró la cabeza levemente. ¿Sí? Kyoka caminó a su lado, con un leve gesto de curiosidad en el rostro. «Quería hablar un poco, si no te molesta». «Digo, después de todo, ahora somos compañeros», comentó, con una media sonrisa. Izuku asintió en silencio. Caminaron juntos en dirección a la salida. «Tu forma de pelear es interesante. Precisa, como si calcularas todo antes de actuar», comentó ella, cruzando los brazos detrás de la cabeza. «Nada que ver con Bakugou, ese tipo es como una granada sin seguro». «Mi padre me entrenó así», respondió Izuku, con tono neutro. «No tengo opción de fallar». Kyoka notó la tensión oculta detrás de esas palabras. Lo observó de reojo por un segundo, pero no preguntó más. Cambió de tema. «Entonces, ¿te gusta la música?». Izuku la miró por un instante, apenas sorprendido por la pregunta. «No tengo mucho tiempo para eso», admitió. «Aunque cuando puedo, sí escucho algo». «¿Tocas en una banda?». Kyoka sonrió levemente. «Sí, toco la guitarra. Tal vez algún día puedas venir a un ensayo». Izuku no respondió con palabras. Asintió suavemente, y continuaron hablando mientras bajaban las escaleras. Los días siguientes pasaron rápido. Las clases se volvieron más rutinarias. Materias generales por la mañana, y al mediodía, la clase de estudios heroicos. Fue durante uno de esos días que el Salón 1A fue llamado al aula práctica. Al llegar, fueron recibidos por All Might vestido con su traje de héroe. Su presencia, imponente y brillante, hizo que muchos se emocionaran. «Bienvenidos a su primera clase formal de heroísmo», exclamó con una sonrisa enorme. «Soy yo, All Might, y estaré a cargo de esta materia». Los estudiantes aplaudieron y algunos no podían ocultar su entusiasmo, como Kirishima, que gritó «esto es tan genial», mientras Mineta temblaba por la emoción. «Hoy usarán sus trajes de combate personalizados», continuó All Might, mientras una pantalla mostraba los diseños enviados por los estudiantes al ingresar a UA. Fueron creados basándose en sus preferencias y adaptados a sus quirks. Uno por uno fueron dirigiéndose a los vestidores especiales, donde se cambiarían para la prueba. Izuku abrió su casillero y encontró su traje. Era una versión actualizada de lo que había diseñado con ayuda de su madre y abuelo. Una chaqueta táctica oscura con refuerzos en brazos y piernas, conductores de electricidad integrados, y líneas celestes que brillaban cuando usaba su kirk. También tenía protección en el pecho y una capa corta dividida, hecha de un material aislante y resistente al frío. En la muñeca izquierda, un dispositivo con medidor de descarga. Se cambió en silencio. Al salir, muchos lo miraron de reojo. El traje se veía profesional, intimidante incluso. Shoto, Yuki, Momo y algunos otros salieron casi al mismo tiempo. Todos estaban listos. Una vez reunidos, All Might los guió hasta una gran estructura rocosa artificial. La cumbre, un escenario diseñado para evaluar tácticas, movilidad, cooperación y uso del kirk. Hoy veré cómo se mueven con sus trajes. Habrá evaluaciones individuales y por equipos. Y recuerden, los héroes no solo pelean, también piensan. Mientras hablaba, Kyoka, ahora vestida con un traje en tonos oscuros y con detalles en rojo, se acercó a Izuku. Se veía cómoda y segura. ¿Preparado para mostrar que también se ve el hielo y los rayos juntos?, bromeó. Izuku la miró un segundo, luego miró su mano enguantada. Una leve chispa recorrió su brazo. Siempre. La clase se encontraba reunida frente a la gran pantalla que mostraba el interior del edificio donde se llevaría a cabo la prueba. All Might, de pie con los brazos cruzados, explicó las reglas de la dinámica. El ejercicio se llamaba Héroes contra Villanos. 2 equipos al azar. Un par serían los villanos, quienes debían proteger una supuesta bomba nuclear escondida en un punto estratégico del edificio. Los héroes, por su parte, debían infiltrarse, desactivarla o capturar a los villanos para ganar.
El primer grupo sorteado provocó una reacción inmediata entre los estudiantes. Equipo héroes: Midoriya Izuku y Bakugou Katsuki. Equipo villanos: Todoroki Shoto y Hirou Kyoka. Todos voltearon a mirar a los cuatro mencionados. Shoto mantuvo la expresión neutral, aunque miró de reojo a Izuku. Kyoka levantó una ceja, claramente intrigada. Bakugou bufó y soltó una risa arrogante. Izuku simplemente asintió y se dirigió hacia la entrada del edificio junto a su compañero. La pantalla mostró cómo ambos equipos se preparaban en distintos pisos del edificio. Los villanos colocaron la bomba en un salón protegido, con puertas reforzadas y una ruta de escape por si necesitaban retirarse. Mientras tanto, Izuku y Bakugou planeaban su entrada, o al menos Izuku lo intentaba. «No te metas en mi camino, niño de Patty», escupió Bakugou sin mirarlo. «Yo acabaré con todos». Izuku no respondió. Ya conocía bien su temperamento. Una vez comenzó la prueba, Izuku y Bakugou entraron por uno de los laterales. Se movieron con rapidez por los pasillos vacíos, aunque sus pasos eran ruidosos. Kyoka, en uno de los pisos superiores, ya había comenzado a canalizar su Kirk. Con un suave movimiento de sus dedos, la vibración sónica se extendió por las paredes. Reverberación, su Kirk, le permitía percibir sonidos a distancia y transformarlos en ráfagas de presión sonora si era necesario. «Ya están dentro», informó ella con calma. Shoto asintió y comenzó a cubrir el pasillo con una capa de hielo fino, no suficiente para sellarlo, pero sí para ralentizar cualquier movimiento brusco. Bakugou, como era de esperarse, no esperó una señal. Al doblar una esquina y ver una figura oscura al fondo, Kyoka gritó y lanzó una explosión directa, haciendo temblar el piso. Pero el ataque no dio en el blanco. La chica había canalizado su reverberación como un escudo vibratorio que distorsionó el impacto, permitiéndole alejarse. «¡Maldito mosquito!», bramó Bakugou, y siguió corriendo tras ella sin consultar a su compañero. Izuku chasqueó la lengua. Sabía que algo como eso pasaría. Se separó para buscar la bomba por su cuenta, pero en uno de los corredores congelados, se encontró cara a cara con Shoto. Ninguno dijo palabra. Se miraron unos segundos, sabiendo que este choque era inevitable. Shoto atacó primero, lanzando una oleada de hielo hacia los pies de Izuku. Este lo esquivó saltando hacia un costado y contraatacó con una descarga eléctrica que viajó por las paredes metálicas. Shoto levantó una pared de hielo como escudo. Ambos avanzaban con cautela, midiendo cada movimiento. Los golpes que se intercambiaban eran precisos. Shoto intentó encerrarlo en una prisión de hielo, pero Izuku utilizó una onda eléctrica desde el suelo, rompiendo la estructura y lanzándose hacia adelante. El combate siguió hasta que Izuku aprovechó un mal paso del otro, usando el impulso de Shoto contra él. Lo tomó del brazo, lo giró y lo lanzó con fuerza al suelo usando una proyección de judo que lo dejó sin aire. Izuku no perdió tiempo y comenzó a correr, pues había notado que Bakugou estaba fuera de control. En la sala de observación, los estudiantes observaban el combate con sorpresa y tensión. Algunos estaban impresionados por la pelea entre Midoriya y Todoroki, mientras que otros notaban cómo Bakugou perseguía a Hirou con una ferocidad excesiva. «Está a punto de usar su granada», murmuró Kaminari, preocupado. Kyoka, por su parte, se refugiaba entre pasillos mientras manipulaba el sonido de sus pasos, creando confusión. Aún así, Bakugou logró acorralarla en una esquina. Levantó su brazo derecho, apuntando con su lanzagranadas. El seguro fue retirado. Pero antes de que pudiera disparar, una descarga golpeó su brazo, desviando el ángulo. Izuku apareció de un salto, colocándose entre Bakugou y Kyoka. «¿Qué diablos haces?», gritó Bakugou, furioso. «Era mi oportunidad. Iba a herirla de verdad», espetó Izuku con el ceño fruncido. «No es un combate real. Cálmate, idiota». Los dos comenzaron a empujarse y la tensión entre ellos se disparó. En la sala de observación, Olmig frunció el ceño. «¿Están peleando entre ellos?», preguntó Momo, sorprendida. «Pero son del mismo equipo», añadió Irida, sin entender.
All Might observaba en silencio, cruzado de brazos. No dijo nada, pero su mirada se mantenía fija en Izuku. All Might finalmente interrumpió el ejercicio. Una alarma sonó y las luces rojas parpadearon. El equipo de héroes ha sido descalificado por romper el protocolo de trabajo en equipo, anunció por los parlantes. Izuku apartó la mirada mientras Bakugou soltaba una serie de insultos y se alejaba con furia. Hirou, por su parte, se levantó, algo agitada por la escena. Izuku se giró hacia ella. ¿Estás bien? Sí, gracias, respondió. Lo miró con una expresión confusa. ¿Por qué hiciste eso? Izuku no respondió. Se giró y se fue en silencio. Shoto ya estaba reincorporado, observando desde la distancia. No dijo nada tampoco. Desde la sala, el resto del grupo estaba en silencio. La clase había tenido un comienzo más tenso de lo esperado. La clase finalizó oficialmente después de que todos regresaran al aula tras el ejercicio de héroes vs villanos. Aizawa repasó brevemente lo ocurrido, lanzó algunas observaciones críticas sin filtrar, como era su estilo, y luego, sin mucha ceremonia, dio por concluida la jornada. Pueden irse. Vayan acostumbrándose, esto fue lo más ligero que verán, dijo con su usual tono apagado antes de salir por la puerta con su saco de dormir colgando del hombro. Los estudiantes comenzaron a empacar sus cosas. Izuku, sin mucho apuro, metió su cuaderno al bolso y se dirigió a la puerta. Sin embargo, antes de cruzarla, una voz ya familiar lo detuvo. ¡Hey! Midoriya, llamó Hirou, con paso firme mientras se acercaba a él. Izuku se giró lentamente. ¿Sí? Ella se cruzó de brazos, mirándolo con una expresión inquisitiva, aunque su tono no era hostil. Quiero saber algo, dijo. Si éramos enemigos en ese ejercicio, ¿por qué te metiste a defenderme de tu compañero? Izuku guardó silencio un momento. Luego desvió ligeramente la mirada, como si lo que iba a decir no tuviera nada de especial. Porque al final del día, todos somos compañeros, dijo, calmado. Y mientras lo seamos, yo protegeré a todos. Hirou lo miró en silencio unos segundos. No se esperaba esa respuesta, mucho menos dicha de manera tan firme y directa. Soltó una pequeña risa. Vaya, y yo que pensaba que eras más del tipo emo, ya sabes, tipo no me importa nadie, estoy muerto por dentro, dijo con una sonrisa ladeada, burlona. Izuku frunció ligeramente el ceño. Se le crispó la ceja. No soy emo, espetó con molestia contenida. Claro, no soy emo, dijo mientras se aleja con la capucha subida y esa expresión de funeral en la cara, siguió Hirou riendo mientras caminaban juntos hacia la salida. Desde un rincón del pasillo, justo donde las sombras de las paredes se cruzaban, Yuki observaba la escena. Su mirada estaba baja, ensombrecida. No decía nada, pero sus puños estaban levemente cerrados. Los ojos clavados en la silueta de Izuku, y esa risa, ligera, pero constante, que salía de Hirou. Izuku notó que el ambiente se cargaba un poco, aunque no distinguió exactamente por qué. Ya frente a la puerta de salida, se detuvo al sentir que Hirou se giraba nuevamente. Nos vemos, Midoriya. Izuku se frenó, suspiró un poco y sin voltearse del todo, respondió. Ya te dije que no me digas así, su voz sonó más seca de lo habitual. No me gusta ese apellido. Dime Izuku. Hirou alzó las cejas, algo sorprendida por la reacción, pero rápidamente asintió. Está bien, Izuku. Él simplemente levantó una mano en señal de despedida y siguió su camino. Ella se quedó observándolo un instante más, con la expresión pensativa y una ligera sonrisa en los labios. Izuku finalmente caminó hacia la salida, en donde lo esperaba su chofer. Izuku subió al auto sin decir una palabra. Asai, su chofer, lo recibió con un leve gesto de cabeza y comenzó a conducir de inmediato. Durante todo el trayecto, el silencio se mantuvo intacto, solo acompañado por el suave zumbido del motor y el sonido distante del tráfico. Izuku miraba por la ventana, absorto, con la mente aún procesando lo vivido durante el entrenamiento de hoy. Al llegar a la mansión Midoriya, no se detuvo a saludar a nadie.
Caminó directo hacia el patio trasero, donde el viento era más fresco y el bullicio de la casa no llegaba. Se sentó sobre una piedra lisa junto a uno de los pequeños estanques, cerró los ojos y comenzó a respirar de manera controlada, meditativa. Había adoptado esta rutina desde que empezó a practicar con el Chidori y a desarrollar la técnica de hielo. Equilibrar el cuerpo y calmar la mente, tal como su abuelo le había enseñado. Permaneció así por varios minutos, hasta que algo le sacó de su concentración. Una extraña inquietud, una sensación en el pecho que no supo explicar. Sin pensarlo demasiado, se levantó y comenzó a caminar entre los senderos del extenso terreno de los Midoriya, hasta llegar a la cabaña de su abuelo Rento. Iba a tocar la puerta, como hacía siempre, pero antes de levantar la mano escuchó voces. Se detuvo, con el cuerpo en tensión. La voz de Rento era inconfundible, pero la otra, más grave y seca, no le resultaba familiar. Te dije que no pienso involucrarme en eso de nuevo, decía Rento con firmeza. Ese tiempo quedó atrás, y así debe seguir. Incluso sabiendo que tenemos una nueva generación más fuerte que la anterior, respondió la voz desconocida, con un tono que rozaba la provocación. Izuku pegó la espalda al muro exterior de la cabaña, conteniendo la respiración. Su mente iba a 1000 por hora. Una organización. Su abuelo había pertenecido a algo oculto. Esa fuerza no te pertenece. No volveré a formar parte de algo que solo trajo sangre, venganza y arrepentimiento, dijo Rento, más bajo, pero igual de firme. Te arrepentirás, escupió la voz grave. Todos los que le dan la espalda a lo inevitable, lo hacen. Unas pisadas pesadas comenzaron a acercarse hacia la salida. Izuku, sin tiempo para pensar, se deslizó rápidamente hacia el costado de la cabaña, escondiéndose detrás de unos barriles apilados. Su respiración se volvió más lenta, sus ojos atentos. La puerta se abrió. De ella emergió un hombre alto, de traje oscuro. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una bufanda gruesa, y una cicatriz era visible en su cuello. Caminaba con paso seguro, aunque se detuvo apenas cruzó el umbral. Frunció el ceño. Giró un poco el cuello, como si hubiera percibido algo. Sus ojos, oscuros y penetrantes, barrieron el entorno con cautela. Izuku se mantuvo inmóvil, incluso controló su kirk eléctrico, deteniendo cualquier impulso que pudiera delatar su presencia. Pero justo cuando el hombre parecía dispuesto a inspeccionar los alrededores, la voz de Rento lo interrumpió desde dentro. Y ya sabes, si no es para venir a tomar una botella de sake y dejar de hablar estupideces, mejor no vuelvas por aquí, gritó mientras cruzaba la puerta con una botella vacía en la mano, que agitó en el aire con desgano. El hombre giró la cabeza y soltó una risa nasal, cerca. Sigues igual, viejo bastardo, dijo con tono cortante, y siguió caminando hasta perderse por el sendero de grava, rumbo a la reja trasera del terreno. Rento lo observó marcharse en silencio. Una vez que estuvo seguro de que se había ido, bajó la vista un momento y murmuró algo que Izuku no alcanzó a escuchar. La Izuku contuvo el aliento por un segundo, sorprendido. Había sido cuidadoso, se movió sin hacer ruido, incluso controló su energía para no ser detectado, pero aún así, su abuelo lo había notado. Sal de ahí, Izuku, dijo Rento con voz grave, sin siquiera alzarla. Izuku asomó la cabeza lentamente desde detrás de los barriles y, al ver la mirada directa de su abuelo clavada en él, supo que no tenía escapatoria. Caminó hacia el claro frente a la cabaña, cruzando los brazos con cierto nerviosismo, aún procesando todo lo que había escuchado. Abuelo, empezó, sin saber bien cómo continuar. ¿Quién era ese tipo? ¿De qué organización hablaba? ¿Y qué tiene que ver contigo? Rento no respondió de inmediato. Lo miró largo rato, con el ceño fruncido, hasta que suspiró pesadamente. Se giró, caminó hacia la pequeña banca de madera al lado de la puerta y se dejó caer con cansancio. Miró hacia los árboles como si el viento pudiese llevarse el peso de su pasado. Luego volvió la mirada hacia su nieto, con una seriedad que rara vez mostraba. No te diré nada, Izuku, declaró con tono firme. Mientras menos sepas de mi pasado, mejor será para ti. Izuku abrió la boca para insistir, pero su abuelo lo interrumpió levantando una mano. No me mires así.
Escucha bien, hay caminos que parecen gloriosos cuando estás al inicio. Pero algunos de esos caminos no terminan en la gloria, sino en la sangre. Y te aseguro, muchacho, que si entras en ellos sabiendo demasiado, no hay marcha atrás. Izuku frunció el ceño. Su corazón le pedía entender, saber por qué ese hombre amenazó a su abuelo, por qué parecía temer algo del pasado. Pero esa mirada cansada y dura de Rento, no era la de alguien asustado. Era la de alguien que había cargado con cosas durante años. ¿Tiene que ver con la familia?, preguntó Izuku, bajando un poco el tono. ¿Con el apellido Midoriya? Rento cerró los ojos por un segundo, como si considerara qué tanto decir. Luego negó lentamente con la cabeza. Tiene que ver conmigo. No con tu padre. Ni con tu madre. Y, si hago las cosas bien, jamás tendrá que ver contigo. El silencio se asentó entre los dos. Solo el canto de algunos insectos en la lejanía rompía la quietud. Izuku lo observaba, sabiendo que no obtendría respuestas, al menos no aún. Finalmente, su abuelo se levantó. Vuelve a casa. Mañana tendrás clases. Y no pongas más la oreja donde no te llaman, ¿entendido? Izuku asintió en silencio, sin atreverse a replicar. Giró sobre sus pasos, aún con mil preguntas en la cabeza, y emprendió el camino de regreso a la mansión. Y mientras se alejaba, no pudo evitar sentir que, por más que entrenara, por más fuerte que se hiciera, algo mucho más grande se movía a su alrededor. Y él acababa de rozarlo. Izuku entró a la sala principal con la mente aún dándole vueltas a lo que acababa de presenciar. Se dejó caer en uno de los sofás con el ceño fruncido, apoyando los codos sobre las rodillas y entrelazando los dedos frente a su boca. La imagen del hombre saliendo de la cabaña, las palabras que alcanzó a oír, la advertencia de su abuelo, todo giraba en su cabeza. Una organización. Pensó, mirando al suelo. ¿Y por qué amenazarlo? ¿Qué fue lo que hizo antes de retirarse? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una voz suave y familiar. Izuku. ¿Quieres comer algo, cariño? Izuku alzó la vista. Su madre, Inko, asomaba desde la entrada de la cocina, con una sonrisa tranquila y un delantal claro. Él parpadeó un par de veces, sacudiendo su mente, y asintió. Sí, mamá, gracias. Se levantó y la siguió hasta el comedor. Inko comenzó a servirle mientras él se sentaba frente al plato. Entonces recordó algo que le había quedado dando vueltas desde la conversación con Yuki. Aprovechando el momento de calma, giró un poco hacia su madre. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Inko le dedicó una mirada cálida. Claro, hijo. ¿Cómo es que Sheiji y yo tenemos un Kirk de hielo? O sea, papá tiene fuego, tú no tienes un don elemental. ¿De dónde viene? Inko se detuvo un instante mientras dejaba el bol de arroz en la mesa. Sonrió suavemente, como si esa pregunta le trajera viejos recuerdos. De tu abuela. La mamá de tu papá, respondió con tono simple, sin dar muchos detalles. Izuku parpadeó. La mamá de papá. Inko asintió con una sonrisa leve. Sí. A veces los quirks saltan generaciones o se manifiestan más adelante. Esas cosas son complicadas, pero no es raro. Tú heredaste parte de eso, como Sheiji también. Izuku asintió lentamente, masticando la información con calma. No insistió. Sabía que si presionaba demasiado, podría hacerle incomodar. Además, ya había tenido suficientes revelaciones por hoy. Gracias por decírmelo, dijo con sinceridad. Inko solo le revolvió el cabello con ternura, como cuando era niño, y se sentó a su lado. Anda, Komi. Hoy hiciste mucho. Izuku sonrió levemente y tomó los palillos. Aún tenía dudas, sí, y cada vez más. Pero por ahora, era suficiente. Había cosas que podía esperar. Por ahora, era solo un hijo más, compartiendo la cena con su madre. En la mañana siguiente, la atmósfera en la UA era más agitada de lo normal. La reciente incorporación de All Might al cuerpo docente había generado un revuelo mediático sin precedentes.
Reporteros, camarógrafos y medios de todo tipo se aglomeraban en los portones de la academia, buscando entrevistas, declaraciones o cualquier pequeño detalle exclusivo sobre los nuevos estudiantes que estarían bajo la tutela del héroe número 1. El profesor Aizawa, con su típica expresión de fastidio y desgano, trataba de ahuyentarlos mientras apretaba su pañuelo sobre el rostro. Retrocedan. No tienen permitido el ingreso. Esto es una escuela, no una rueda de prensa. Los reporteros ignoraban su advertencia y empujaban con más fuerza contra los portones. Fue entonces cuando la barrera defensiva de la UAS se activó, extendiéndose con un zumbido grave. Los sensores repelieron todo intento de ingreso no autorizado. Las rejas se reforzaron con paneles automatizados, provocando que los reporteros retrocedieran atónitos. Dentro del salón 1A, los estudiantes ya estaban en sus asientos cuando Aizawa entró arrastrando su saco y con una mirada más seca de lo habitual. Hoy, tendrán que elegir un representante de clase, dijo sin rodeos, enrollando su saco para usarlo de almohada en el podio. La mención del puesto desató murmullos entre los alumnos. Kirishima se entusiasmó al instante, Bakugo cruzó los brazos con una mueca confiada y Mineta habló algo de usar la posición para acercarse a ciertas chicas. Tenya Irida, con su rigidez habitual, alzó la mano y pidió la palabra. Propongo que seamos justos y democráticos. Sugiero que elijamos al representante mediante una votación anónima. Algunos dudaron, pero nadie pudo negar la lógica en la propuesta. Todos escribieron sus votos en papeles pequeños. Unos minutos después, Aizawa desenrolló los papeles con apatía. Primer lugar, Midoriya. Segundo lugar, Todoroki Yuki. Izuku, sentado al fondo con los brazos cruzados, frunció el ceño. No esperaba ni deseaba el puesto. Miró hacia un costado, incómodo. En la fila de adelante, Yuki apartó la mirada. Aizawa no preguntó nada más. Midoriya, eres el representante. Todoroki, la subrepresentante. Ahora, sigamos con la clase. Las horas pasaron, y cuando llegó el almuerzo, Izuku y Kyoka Hirou se sentaron juntos en la cafetería. Hirou movía su bandeja distraídamente mientras lo miraba con una ceja levantada. Pareces disgustado, dijo entre bocado y bocado. Izuku suspiró y se rascó la nuca. No quería ser el representante. No me interesa destacar por cosas así. Bueno, no eres el único que pensaba eso, dijo Hirou, alzando un poco los hombros. Yo voté por ti, de hecho. Izuku la miró con sorpresa. ¿Tú? Sí. Me defendiste de Bakugou. Eso significa algo, añadió con simpleza, bajando la mirada como si no quisiera sonar demasiado agradecida. Además, creo que te queda bien. Aunque te veas como el tipo silencioso y emo, tienes pinta de líder. Izuku entrecerró los ojos con ligera molestia por el comentario, pero no pudo evitar sonreír un poco. ¿Por qué todos creen que soy emo? Antes de que pudieran seguir la charla, una alarma estridente cortó el aire. Luces rojas comenzaron a parpadear por todo el comedor. Una voz automatizada anunció una posible intrusión. Los estudiantes se sobresaltaron y en cuestión de segundos se levantaron de sus mesas, algunos gritando, otros intentando correr. El pasillo de salida se atascó con cuerpos empujándose. ¿Qué está pasando?, exclamó Hirou, mirando a su alrededor. Un estudiante de tercero, más alto, gritó por encima de todos. La barrera de la UA fue traspasada. Alguien se infiltró en el campus. El caos se desató de inmediato. Izuku evaluó la situación. Sus ojos escanearon la multitud, los empujones, las salidas colapsadas. Entonces tomó una decisión. Hirou, le dijo, apartándose de la multitud. Aléjate un poco de mí. ¿Qué vas a hacer? Calmar esto. Izuku retrocedió hacia un extremo del comedor, colocó una mano en el suelo, y al instante una columna de hielo se alzó bajo sus pies, elevándolo por encima del tumulto. El frío trajo consigo una ráfaga que obligó a todos a mirar hacia arriba. Desde esa altura, con voz firme, gritó: todos tranquilos. No es un ataque. La prensa logró infiltrarse, nada más. No hay villanos ni amenaza real.
La multitud comenzó a calmarse, bajando los brazos lentamente. El desorden disminuyó. El hielo, que brillaba bajo las luces rojas de emergencia, sirvió de punto focal para recuperar la compostura. Izuku descendió con cuidado por un pequeño tobogán de hielo que formó a su lado y se aproximó a Hirou. Listo. Ya no parece un caos. Tienes madera de líder, quieras o no, dijo Hirou, cruzándose de brazos con una sonrisa. Pero aún pareces emo. Izuku rodó los ojos. Eso no va a parar, ¿verdad? No lo creo, respondió ella, divertida, mientras ambos regresaban al salón. Los estudiantes de la clase 1 regresaron al aula después del almuerzo. Aunque la situación en el comedor había sido controlada gracias a la rápida intervención de Izuku, el ambiente seguía algo tenso. Algunos todavía susurraban sobre la seguridad de la escuela. Otros simplemente no podían evitar mirar a Izuku con una mezcla de respeto y asombro. Izuku permanecía en su lugar, brazos cruzados y expresión seria. Se levantó de su asiento, y todos guardaron silencio al notar su intención de hablar. Quiero decir algo, empezó, su tono firme pero sin agresividad. Renunció al cargo de delegado. Hubo un murmullo inmediato entre sus compañeros. ¿Eh? ¿Por qué?, preguntó Mina, sorprendida. No es un rol que quiera, ni creo que me represente, continuó Izuku, mirando hacia Irida, que estaba sentado con la espalda recta. Sugiero que Tenya Irida ocupe el puesto. Irida se sobresaltó, su expresión tensa. Midoriya, agradezco la propuesta, pero no puedo aceptar. El puesto fue asignado por votación. No sería justo tomarlo así como así. Estoy diciendo que lo tomes, respondió Izuku con calma. Y yo estoy diciendo que no puedo, dijo Irida con igual firmeza. La clase guardó silencio de nuevo. Kirishima rompió la tensión. Vamos, Midoriya. Lo que hiciste hoy, eso fue liderazgo, con todas las letras. Sí, agregó Hirou, sin mirarlo directamente. Te queda el rol. Aunque no lo quieras, sabes cómo actuar cuando importa. Izuku apretó un poco los dientes, algo molesto por la insistencia, pero no dijo nada más. Se sentó, aceptando que nadie iba a tomar su lugar. Mientras tanto, en una sala apartada de la academia, el profesorado se había reunido de emergencia. Aizawa, Present Mic, Cementos, Midnight, y otros miembros clave del personal estaban presentes. Nezu, el pequeño y excéntrico director, se encontraba al centro de la mesa, sosteniendo una taza de té. La barrera perimetral ha sido comprometida en un 23%, explicó Powerloader, pasando imágenes del sistema en una pantalla. La desintegración no fue causada por fuerza bruta. Alguien manipuló los códigos desde adentro. Entonces no fue solo un grupo de reporteros, preguntó Midnight, cruzando los brazos con el ceño fruncido. Imposible, respondió Aizawa de inmediato. Ni siquiera los medios más insistentes tienen recursos para hackear nuestros sistemas de defensa. Nezu colocó su taza sobre el platillo con suavidad y habló, con una voz que contrastaba con su pequeño tamaño. Esto no fue un accidente. Fue una prueba. Un mensaje, tal vez una declaración de guerra. No hacia la OANC, sino hacia lo que representamos. La sala quedó en silencio unos segundos. Debemos prepararnos, dijo Aizawa, mirando hacia la pantalla. Esto recién comienza. En otro punto de la ciudad, las sirenas de emergencia resonaban por encima del bullicio de la metrópoli. El caos reinaba en un banco del Distrito 7, donde el grupo criminal Abite Adgear había tomado rehenes. La situación era delicada. Explosivos en la entrada, civiles acorralados y criminales armados hasta los dientes. Kamui Woods usaba sus ramas para contener las entradas, mientras Metros Lady estaba preparada para atacar desde una posición lateral. Pero ninguno de los dos quería arriesgarse con tantos civiles dentro. Un viento repentino los alertó. Olmigt, exclamó Kamui, apartándose cuando el símbolo de la paz apareció como una ráfaga entre ellos. Sin perder tiempo, Olmigt entró por el techo, golpeando con fuerza controlada. Missouri Smash. La onda expansiva neutralizó a los criminales sin dañar a los rehenes.
Los escombros volaron, pero el interior del banco quedó despejado en cuestión de segundos. Los rehenes aplaudieron y gritaron de emoción al ver al héroe de su infancia. Olmig sonrió, saludó con su clásica pose y salió rápidamente sin esperar elogios. Tenía prisa. Laoa lo esperaba. Pero en su trayecto, fue interceptado por un derrumbe, luego por un accidente vial. Como siempre, se detuvo a ayudar. A cada parada, su cuerpo comenzaba a pesarle más. La respiración se le hacía pesada. Sus pasos, más lentos. Maldita sea, ya no soy tan rápido como antes, murmuró, limpiando la sangre de la comisura de sus labios mientras se alejaba de una zona de desastre. Finalmente, al ver la silueta de Laoa recortándose en el horizonte, suspiró. Aún no puedo detenerme, todavía no. En la clase 1A, Aizawa ingresó con su característico paso despreocupado, ojos ocultos por su cabello desordenado y la bufanda de tela especial colgando en su cuello. Pónganse de pie. Nos vamos al siguiente ejercicio de entrenamiento, anunció sin más. La mayoría lo miró con algo de sorpresa. Aizawa levantó una ceja, como si ya estuviera irritado. Entrenamiento de rescate. Autobús. Afuera en 5. Sin más, se giró y salió. Todos comenzaron a alistarse rápidamente, algunos emocionados, otros confundidos por la repentina actividad. Pronto, el grupo se encontraba ya a bordo del autobús, camino hacia el sitio del entrenamiento. El interior del transporte estaba animado con conversaciones cruzadas. Tsuyu, que estaba sentada frente a Izuku, inclinó un poco la cabeza, observándolo con sus grandes ojos. Tu Kirk de hielo, se parece al de Ise Queen, dijo con su tono monótono habitual. ¿Eres fan o algo así? Izuku respondió sin vacilar, sin levantar la voz. Es mi hermana. La mayoría de los que escucharon se giraron de inmediato. ¿Qué? Exclamó Mina. Ise Queen, es tu hermana. Tiene sentido, agregó Zero desde el asiento de al lado. Ambos usan hielo, pero tú tienes también electricidad. ¿Es un híbrido? Izuku no respondió más allá de un leve asentimiento. Vaya, eso sí que es presión familiar, murmuró Tokoyami con una voz tranquila. Ser hermano de una del top 15, y de Yoroi, el del top 10, agregó Kaminari. Kirishima, animado, se giró en su asiento para mirar a todos. Yo quisiera tener un Kirk más vistoso. Algo como eso. Sería genial para la fama. Algo llamativo, ¿saben? Shoto, desde el fondo, lo miró de reojo. Tu Kirk es poderoso, Kirishima. Con disciplina vas a lograr mucho más que solo fama. Sí, pero imagina lo que podrías hacer con fuego y hielo. Contestó Kirishima entre risas. O con esas ondas sónicas que tiene Hirou. Mi Kirk no es llamativo, pero puede romper paredes, comentó Kyoka con una ligera sonrisa. Solo es cuestión de saber cómo usarlo. El de Bakugou también es popular, añadió Yuki desde su asiento, con aire tranquilo. Pero le falta cerebro. ¿Qué dijiste? Gritó Bakugou desde su lugar, medio levantándose. Demasiado enojado para ser famoso, añadió Tsuyu sin expresión alguna. La risa estalló en el autobús. Incluso Kaminari comentó, señalando a Bakugou. Tu personalidad necesita un parche, bro. Izuku no pudo evitar sonreír, una risa leve escapándosele mientras observaba el rostro de Bakugou deformado por la molestia. El autobús finalmente llegó. Frente a ellos se extendía una enorme cúpula, imponente y moderna. Al descender, fueron recibidos por 13, la heroína experta en rescate. Bienvenidos a la USO. Saludó alegremente, haciendo un gesto amplio con sus brazos. Unión de simulación imprevista. Aquí se simulan todo tipo de desastres naturales y situaciones de emergencia para que ustedes aprendan cómo salvar vidas usando sus dones. Y no para destruir. Teresa miró al grupo con seriedad mientras hablaba. Porque ser héroe no solo es vencer villanos. Es proteger, guiar, prevenir. Un verdadero héroe salva. Ida, Tsuyu, y varios más le escuchaban atentos. Izuku observaba las instalaciones, calculando posibles escenarios de entrenamiento. Ahora los dividí, Teresa se interrumpió abruptamente. Aizawa también alzó la vista.
Un portal oscuro comenzó a expandirse al centro del recinto. Una figura humana se materializó, seguida por varias más. Uno tras otro, decenas de villanos comenzaron a salir del vórtice oscuro. Kaminari retrocedió un paso. Eso es parte del entrenamiento. No. No lo era. Aizawa frunció el ceño, sus vendas comenzaron a flotar. 13 retrocedió alarmada. Una silueta alta, cubierta por manos, emergió entre las sombras. A su lado, un ser negro con pico, musculoso y amenazante. Alumnos, gruñó Aizawa, activando su Kirk. Manténganse atrás. El ataque a la UA acababa de comenzar. En la plaza central de la USG, los villanos comenzaron a esparcirse, caminando lentamente como si tuvieran todo el tiempo del mundo. No eran simples criminales. Se notaba en su actitud, en su organización. 3 de ellos destacaban del resto. Uno envuelto en una neblina oscura que se extendía como humo vivo. Otro, delgado, con la piel pálida, ojos inyectados de venas y manos pegadas por todo su cuerpo. Y el tercero, una criatura grotesca de gran tamaño, con músculos desproporcionados y un pico en el rostro. No está aquí, gruñó Tomura Shigaraki, moviendo los dedos con ansiedad. El de la neblina, Kurohiri, asintió. Según el horario que conseguimos, Olmig debía impartir esta clase. Shigaraki rascó su cuello con fuerza, como si fuera un tigre nervioso. ¡Qué fastidio! No está. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Vinimos a matar al símbolo de la paz. No quiero jugar con estudiantes. Los alumnos retrocedieron instintivamente. El aire se volvió más denso. Aizawa adelantó un paso, sin dudar, activando su Kirk al instante. 13, evacúalos. Ahora, ordenó. ¿Qué harás tú?, preguntó Izuku, preocupado. Aizawa miró al chico sin cambiar el tono. Soy un héroe. Voy a pelear. Acto seguido, el profesor se lanzó hacia el grupo de villanos. Un pelotón se adelantó para interceptarlo. Algunos alzaron sus brazos, preparados para activar sus dones, pero Aizawa los anuló uno a uno, su mirada sin pestañear moviéndose entre ellos. Con movimientos precisos, utilizó su arma de captura para inmovilizar a los más cercanos. En segundos, 3 quedaron fuera de combate. Ese era Cereal. El héroe que anula dones con la mirada. Gritó uno de los villanos mientras retrocedía. No importa. El mío no se puede anular. Bramó un villano mutante de gran tamaño, abalanzándose hacia él. Aizawa no se inmutó. Con agilidad esquivó el primer golpe, usó su tela para atrapar una de las piernas del enemigo y lo arrastró con fuerza contra el suelo. Lo mantuvo a raya, evitando el contacto directo. Mientras tanto, 13 organizaba al resto de estudiantes. Vamos a evacuar. Iida, corre al instituto e informa lo que ocurre. Iida dudó. Pero los demás. Tú eres el más rápido, Iida. Hazlo. Le gritó Izuku. Con eso, Iida apretó los dientes y asintió. Se giró y corrió hacia la salida. En ese instante, una espiral negra comenzó a materializarse frente al grupo. Demasiado tarde, dijo Kurohiri, su voz flotando con eco. Es un placer conocerlos. Somos la Liga de Villanos, y hemos venido a asesinar al símbolo de la paz. Atrás. Gritó 13, preparando su Kirk. Kirishima y Bakugou se adelantaron, impulsivos. Kirishima endureció su piel y embistió, mientras Bakugou lanzó una explosión directa hacia el vórtice. Pero el cuerpo de Kurohiri era etéreo. Las explosiones no lo afectaron. Estiró su masa oscura y envolvió al grupo. No te dejaré. Gritó 13, activando su succión. Pero Kurohiri reaccionó más rápido. El portal se extendió como una red, atrapando a todos y dividiéndolos por zonas. Izuku sintió como su cuerpo era absorbido por la negrura. Intentó contraatacar, pero no alcanzó a usar ni su electricidad ni su hielo. Sintió el cambio de gravedad, la pérdida del control, y luego, el impacto del agua. Estaba en una zona acuática. Otros gritos resonaban a la distancia. Las zonas de simulación se activaron no como entrenamiento, sino como un campo de batalla real. La prueba había terminado. Ahora comenzaba la guerra.
Izuku salió disparado del agua al sentir la sombra sobre él. Giró apenas a tiempo para ver un enorme villano con forma de tiburón, con los dientes abiertos y ojos sin pupilas. El agua estalló en todas direcciones cuando la criatura descendió para devorarlo. Pero entonces, una figura verde pasó a su lado a gran velocidad. ¡Ya!, gritó Tsuyu a Sui. Su pierna se alzó con fuerza quirúrgica, conectando una patada directa en la mandíbula del tiburón. El impacto fue brutal, lo envió girando varios metros bajo el agua hasta que quedó inconsciente y comenzó a hundirse. Izuku emergió, tosiendo, y antes de que pudiera reaccionar, la larga lengua de Tsuyu lo envolvió por la cintura y lo lanzó al barco más cercano. Minoru Mineta gritó mientras aterrizaban todos sobre la cubierta mojada y astillada. Gracias, Asui, jadeó Izuku, apoyándose en el mástil. Dime Tsuyu, respondió ella, con naturalidad, saltando junto a ellos. No estamos en clase. Vamos a morir aquí. Chilló Mineta. ¿Viste a ese tiburón? ¿Y los que están allá? ¿Por qué vinimos a esta escuela? Esto es un castigo. Izuku respiró hondo, evaluando la situación. A lo lejos, varios villanos los rodeaban. Estaban sobre plataformas flotantes, algunos nadando alrededor del barco, pero ninguno se acercaba. ¿Por qué no nos atacan?, preguntó Tsuyu, bajando la voz. ¿Por qué no saben con qué clase de dones contamos?, respondió Izuku. Nos están observando. Midiéndonos. Los villanos no vinieron por casualidad, querían a All Might. Tsuyu asintió, sería. Creen que si logran matarlo, todo el equilibrio caerá. Izuku se giró, su ceño fruncido. Entonces no se los permitiremos. No somos solo estudiantes, somos héroes en formación. Y eso significa proteger lo que importa, incluso si el enemigo es real. Mineta tragó saliva. Apretó sus puños temblorosos. Pero, no tenemos oportunidad, sí la tenemos. Ellos no saben cómo peleamos, dijo Izuku, viendo a su alrededor. Y tenemos ventajas si trabajamos juntos. Uno de los villanos se adelantó. Un hombre alto con un extraño traje de buceo y manos brillantes, agitaba el agua con fuerza. Con un gesto, su kirk se activó. Una ola masiva de agua fue proyectada contra el barco. Las maderas crujieron. Partes del casco se quebraron. El navío comenzó a hundirse. Izuku, gritó Tsuyu. Pero ella estaba en movimiento. Saltó al frente, su mano izquierda tocó el agua. Congelación radial. Su pie golpeó una tabla flotante, y desde allí canalizó la energía a su otra mano. El agua bajo ellos se congeló en un segundo. El hielo se extendió en todas direcciones como una flor cristalina, atrapando a los villanos que estaban más cerca, inmovilizando a los nadadores e incluso a los que habían intentado acercarse nadando bajo el agua. Ahora, Tsuyu, gritó. La chica sacó su lengua, atrapó a Mineta y luego a Izuku. Saltó a una de las plataformas más estables, alejándose del epicentro. Desde arriba, el campo de batalla de la zona de naufragio era ahora un lago congelado, con enemigos atrapados bajo la capa de hielo aturdidos sobre ella. Izuku cayó de rodillas, jadeando. Usar esa técnica de hielo a tal escala le costaba concentración y energía. Aún así, se levantó. Tenemos que volver con los demás. Vamos, respondió Tsuyu con firmeza. Pero primero, saquemos a los que están más cerca. Si ayudamos a quien podamos, también nos ayudarán después. Mineta, todavía aferrado a su mochila, asintió débilmente. La batalla solo había comenzado, pero la clase 1, allá estaba demostrando por qué estaba en la OA en el borde de la zona del naufragio. Izuku, Tsuyu y Minoru se desplazaban entre escombros congelados. El hielo creado por Izuku aún crujía bajo sus pies mientras avanzaban con cautela, atentos a cualquier movimiento hostil. El aire olía a sal y electricidad. Creo que la mejor ruta es rodear la plaza y evitarla completamente, dijo Tsuyu, observando el mapa que había memorizado antes del ejercicio. Sí, si vamos por los bordes, podríamos encontrar una salida segura o incluso toparnos con los demás, añadió Izuku, respirando con calma. Minoru, aunque aún pálido, asintió rápidamente.
Lo que sea con tal de no volver a pelear, murmuró. Sin embargo, a medio camino, un estruendo los detuvo. Una explosión de tierra y humo se alzó desde el centro del uso. Izuku se giró de inmediato en esa dirección, sus ojos abriéndose al máximo cuando vio a Eraserhead rodeado por más de una docena de villanos, todos atacando a la vez. No, Izuku frunció el ceño. Él los está conteniendo solo. Pero eso es suicida, dijo Tsuyu. Precisamente, respondió Izuku, mirando a sus compañeros. Si sigue así, se agotará. Está ganando tiempo para que nosotros escapemos, pero no puedo quedarme sin hacer nada. ¿Estás seguro de que no nos estamos metiendo en más problemas?, preguntó Minoru con pánico, pero Izuku ya estaba en movimiento, canalizando una corriente eléctrica en sus piernas para aumentar su impulso. Vamos, ordenó a los otros, sin dudar. Mientras tanto, en la zona de deslizamiento, Shoto Todoroki caminaba sobre una superficie congelada que se extendía decenas de metros en todas direcciones. Los cuerpos de varios villanos estaban atrapados dentro del hielo, congelados desde los pies hasta el pecho. Shoto no mostraba emociones. Su mirada era fría, calculadora. 2 villanos más aparecieron entre los escombros, atacando por sorpresa con cadenas y cuchillas, pero antes de que pudieran acercarse, una muralla de hielo los levantó en el aire, girándolos antes de dejarlos incrustados en una columna helada. ¿Ya acabaron?, dijo Yuki Todoroki, apareciendo por el otro flanco. Tenía una expresión de fastidio mientras limpiaba una mancha de sangre en su guante. Shoto asintió, sin mirarla aún. Estos villanos no están bien organizados. No tienen disciplina. Son solo carne de cañón. Ya lo había notado, dijo Yuki, observando con detenimiento. Están mal entrenados. Ni siquiera saben trabajar en equipo. Shoto se inclinó frente a uno de los villanos atrapados parcialmente. Tengo una pregunta para ti, dijo, con tono firme pero sereno. Sé que sientes el frío en tus huesos. Si no hablas en los próximos segundos, tus extremidades comenzarán a fallar. Y no tengo interés en ser misericordioso. Espera. Ellos dijeron que vendría All Might. Solo querían matarlo, eso es todo. Yo no sabía más. Gritó el hombre. Yuki se cruzó de brazos. Tan fácil fue eso. TSK, qué patético, se burló, con una sonrisa torcida. En eso, uno de los villanos detrás de Shoto comenzó a levantarse lentamente, apenas despegando los pies del hielo agrietado. Shoto, dijo Yuki, su voz seca. Shoto giró justo a tiempo para ver el puño del enemigo a centímetros de su cara. Pero una descarga helada barrió el suelo. Yuki había reaccionado antes de que él pudiera defenderse, congelando al villano desde la cintura hacia abajo, inmovilizándolo completamente. Te estabas distrayendo. ¡Qué decepción!, dijo Yuki, mientras pasaba a su lado. Shoto bajó la mirada un segundo, molesto por su descuido. Lo noté, tarde, admitió. Menos mal que estoy aquí, hermanito. Ambos continuaron hacia la plaza central. Aunque no lo decían, sabían que algo peor les esperaba. Esa batalla apenas comenzaba, y All Might aún no había llegado. En la zona de la montaña, el ambiente era caótico. El polvo se levantaba con cada explosión, el eco de los gritos y choques resonaba entre las formaciones rocosas. Kyoka Hirou respiraba con fuerza mientras usaba ondas sónicas concentradas para lanzar a 2 villanos contra una roca, haciéndolos retroceder. A su lado, Momo Yaoyorozu se arrodillaba momentáneamente, concentrada en crear otra vara de combate metálica que luego entregó a Kyoka. Gracias, dijo Kyoka, girándola hábilmente entre los dedos. Esto se va poniendo feo. Demasiados enemigos para esta zona, respondió Momo con calma, aunque el sudor en su frente delataba la tensión. Denki Kaminari, por su parte, esquivaba como podía los ataques que venían de varios ángulos. Había electricidad corriendo en sus dedos, pero no la liberaba. No puedo usar mi don, si lo hago, los alcanzaré también a ustedes, dijo, mirando a sus compañeras. Si tuviera un poco más de espacio, o un aislante. Entonces ¿para qué estás gritando tanto?, masculló Kyoka antes de lanzarlo con un preciso puntapié.
Denki voló directo hacia un grupo de villanos, y en pleno vuelo liberó una poderosa descarga eléctrica que envolvió todo su cuerpo. Un estallido brillante cubrió la zona y los criminales gritaron antes de desplomarse inconscientes. ¡Cuidado!, gritó Momo mientras generaba una lámina gruesa de goma que desplegó como escudo frente a ella y Kyoka. La onda de la descarga golpeó la lámina sin daño alguno. Al bajar la protección, ambas observaron a Denki en medio de un montón de villanos chamuscados, con una gran sonrisa tonta, los ojos girando y la baba colgando de la boca. Quedé como batería descargada, balbuceó, tambaleándose en su sitio. Kyoka lo miró por unos segundos, negó con la cabeza y luego no pudo evitar soltar una risa. Eres un desastre, dijo mientras se reía. Pero, bien hecho, electrotonto. Momo se acercó a revisar a los villanos inconscientes, asegurándose de que no quedarán amenazas activas. Están fuera de combate. Podemos movernos, afirmó. Kyoka levantó a Denki cargándolo como si fuera una bolsa de arroz. Vamos, soldado caído, bromeó. Aún queda guerra por delante. Los tres, aunque exhaustos, comenzaron a moverse hacia el punto de reunión, atravesando los riscos aún envueltos en humo. La batalla en el Ushu seguía lejos de terminar. Eraserhead jadeaba, su respiración agitada mezclándose con el zumbido constante del dolor en su brazo derecho. Su codo había sido parcialmente descompuesto por el toque de Tomura Shigaraki, quien ahora lo observaba con una expresión de impaciencia, como si la pelea fuera un juego mal armado que no le daba la satisfacción esperada. Tu don, es inútil si no puedes con todos al mismo tiempo, murmuró Tomura, rascándose el cuello con ansiedad mientras sus dedos restantes se estiraban. Luego chasqueó con impaciencia. Nomu. Termina con él. Desde la oscuridad, una criatura imponente emergió. Su cuerpo musculoso, deformado y cubierto de una piel oscura, avanzó con pasos firmes, mirando fijamente a Eraser como si fuera solo un obstáculo más que debía aplastar. Antes de que la criatura se lanzara, Tomura alzó la mano. Villanos, vayan todos. Mátenlo ya. Varios de los secuaces se lanzaron al mismo tiempo, una oleada de cuerpos impulsados por quirks diversos, energía, cuchillas y velocidad. Eraserhead se preparaba para resistir, con la visión borrosa y el cuerpo tensándose, cuando de pronto, ¡boom! Un estruendo de hielo quebrando el suelo llenó la plaza. Pilares y picos helados emergieron de golpe, rasgando el terreno y alzándose como una muralla entre Aizawa y los villanos. El vapor del choque térmico envolvía la escena, y todos los presentes se detuvieron con sorpresa. Eraser giró su mirada justo a tiempo para ver a Izuku Midoriya, de pie al otro lado de la barrera, su brazo extendido tras haber canalizado su hielo. «Midoriya», exclamó Aizawa, con los ojos muy abiertos. «Si huyó ahora, no podré llamarme héroe», respondió Izuku con firmeza, su voz helada y decidida. Tomura dio un paso atrás, confundido por la intervención. «Otro niño. Más te vale seguirme el ritmo, Aizawa-sensei», dijo Izuku, flexionando ligeramente las piernas. En un parpadeo, desapareció. Con su velocidad incrementada, Izuku apareció tras uno de los villanos, lanzando un golpe directo a la nuca que lo dejó inconsciente. Siguió su curso con una pirueta, pateando a otro en el pecho. A cada movimiento, su cuerpo giraba con precisión quirúrgica, mientras pequeñas descargas eléctricas chispeaban alrededor de sus extremidades. Un villano intentó atacarlo por la espalda, pero Izuku lo anticipó, agachándose y creando una delgada capa de hielo que lo hizo resbalar. Giró sobre su eje, soltó un codazo en el estómago de otro enemigo y luego amplificó su siguiente puñetazo con electricidad canalizada, noqueando a un tercer atacante. Aizawa no podía evitar observarlo con asombro. No solo era veloz, era metódico. Cada movimiento era medido, certero. Izuku se movía como alguien que había entrenado para esto, para sobrevivir, no solo para pasar pruebas escolares. Tomura observaba desde atrás de Nomu, con el ceño fruncido. «Ese chico, ¿quién demonios es?» Nomu dio un paso más hacia adelante, inquieto. Pero Tomura levantó la mano, aún observando cómo Izuku se deslizaba, derribaba y volvía a atacar sin pausa. «Déjalo».
Vamos a ver cuánto puede durar contra lo real. Izuku terminó de derribar a un último villano con un golpe descendente en el cuello y exhaló fuerte. El suelo estaba cubierto de fragmentos de hielo y cuerpos inconscientes. Aizawa, aún tambaleante por el daño en su brazo, apretó los dientes y se acercó a Izuku. Midoriya, ¿desde cuándo puedes hacer esto? Cuando eres hijo de un héroe, tu entrenamiento es muy exigente, murmuró sin mirarlo, sus ojos fijos en Nomu. El monstruo rugió con fuerza. Izuku no retrocedió. Su electricidad empezaba a chispear más intensamente. Tenía una barrera de hielo detrás, un maestro herido a su lado, y un monstruo frente a él. Pero no pensaba ceder. Izuku se arrancó la manga derecha de su uniforme, la tela colgaba hecha jirones por un corte que sangraba apenas. La arrojó a un lado y se adelantó un paso, clavando la mirada en la mole que era el Nomu. A su lado, Aizawa jadeaba, con el rostro endurecido por el dolor. «Tú no puedes pelear más, Aizawa-sensei», dijo Izuku, sin apartar los ojos del enemigo. «Está herido, déjeme esto a mí. Yo aguantaré hasta que Ida regrese con los refuerzos». Aizawa quiso replicar, su orgullo como héroe no le permitía dejar a un estudiante cargar con esa responsabilidad, pero entonces vio la expresión en el rostro de Izuku. No había duda, ni miedo. Solo determinación. Midoriya, no puedes enfrentarlo tú solo. Ese villano fue hecho para acabar con All Might, dijo Aizawa con dureza, pero también con una grieta de preocupación. Lo sé. Pero si no lo detengo, todos vamos a morir aquí. Lo haré con mi cuerpo si es necesario. Esas palabras golpearon a Aizawa como un recuerdo. Pensó en lo que había visto en la prueba de recomendación. Ese chico, ese mismo que parecía estar a punto de usar una técnica capaz de matar sin dudar. En ese momento lo juzgó como un chico peligroso, impulsivo, posiblemente egoísta. Pero ahora tenía frente a sí a un verdadero héroe. Tomura Shigaraki apretó los dientes con rabia. «TCH, los que se creen héroes me molestan», dijo mientras rascaba su cuello compulsivamente. Con un chasquido de dedos y una orden ronca, gritó: «Nomu, destroza a ese mocoso». La criatura respondió con un rugido gutural y en un parpadeo, desapareció. Izuku también parpadeó, confiado de poder seguir su velocidad. Pero no. Cuando sus párpados se abrieron, Nomu ya estaba frente a él, un puño tan grande como su torso descendiendo con una fuerza brutal. Izuku apenas tuvo tiempo de reaccionar. Golpeó el suelo con su pie, creando una pared gruesa de hielo entre ambos. El golpe llegó al instante, y el hielo se quebró como vidrio. El puño del Nomu impactó en el pecho de Izuku, lanzándolo por los aires como un muñeco de trapo. Voló casi 30 metros, rebotando entre el suelo y el aire como si no pesara nada. Pero antes de tocar tierra por última vez, Izuku exhaló con fuerza y levantó la mano hacia atrás. Una nueva pared de hielo se alzó justo en su trayectoria, frenando su cuerpo antes de que se estrellara. Se deslizó hacia el suelo, jadeando. Tosió, escupió sangre. Su pecho ardía. Pero seguía consciente. «Esto no será fácil», murmuró mientras se ponía de pie, tambaleándose. El Nomu ya se lanzaba de nuevo hacia él, cada pisada retumbando en el suelo como si el mundo mismo se estremeciera. Tomura observaba todo con una sonrisa torcida. Izuku alzó el brazo. La electricidad comenzó a recorrer sus dedos. Tenía que usarlo con precisión. Un error, y podría morir. Pero no tenía elección. Mientras el Nomu se acercaba a toda velocidad, Izuku exhaló otra vez. «No pienso caer aquí». Y entonces volvió a pelear. El Nomu volvió a cargar, su velocidad era absurda para su tamaño. Izuku intentó moverse, pero trastabilló con un trozo de concreto roto. Apenas logró esquivar rodando por el suelo, mientras el puño del monstruo destrozaba donde había estado un segundo antes. Se levantó jadeando, con el cuerpo vibrando por la adrenalina. Levantó su mano y canalizó una onda de frío bajo sus pies. Unas lanzas de hielo se dispararon hacia el Nomu, pero el monstruo rugió con una fuerza tan intensa que las rompió al instante. «TCH, justo como pensé», murmuró Izuku, con una sonrisa tensa. El hielo no era el ataque, solo la distracción. Izuku ya se había desplazado con velocidad eléctrica.
En cuestión de segundos apareció detrás del gnomo, el brazo extendido, su palma vibrando de energía. Un rayo chispeante envolvía su mano derecha, el Chidori. Con un grito lanzó la técnica directo al torso del gnomo, apuntando a atravesarlo por la espalda. Pero justo cuando iba a impactar, un brillo púrpura apareció frente a su ataque. Un portal. ¿Qué? Exclamó Izuku, sorprendido al ver cómo su brazo atravesaba el portal y aparecía al otro lado del área, donde impactó brutalmente contra una pared, destruyéndola. Kurohiri flotaba delante del gnomo, su figura compuesta de niebla girando con serenidad. Estrategia decente. Pero no suficiente, dijo con voz calma. Izuku retrocedió, frustrado. Escupió a un lado, con sangre entre los labios. «Cobardes», espetó, mirando a Tomura. «No puedes pelear limpio, ¿verdad?» Tomura soltó una risa aguda, enfermiza, mientras sus dedos se agitaban como si buscara desgarrar algo invisible. «No se trata de pelear limpio, se trata de ganar. De destruir. Y tú, me irritas». Levantó la mano. «Nomu. Aplástalo». La bestia rugió, pero justo cuando se preparaba para cargar otra vez, un fuerte estallido sonó a su lado. Kurohiri fue lanzado contra el suelo por una explosión repentina. Cuando el humo se disipó, Katsuki Bakugou estaba sobre él, inmovilizándolo con su bota presionando la niebla oscura contra el cemento. «No vas a arruinar otra pelea, maldito bastardo», gruñó, el brazo humeante aún. «Bakugou», musitó Izuku con sorpresa, pero sin tiempo de más palabras. «Midoriya, al suelo», gritó otra voz. Una gran ráfaga de escarcha envolvió el campo, congelando el cuerpo del gnomo desde los pies hasta el torso. Shoto apareció por un lado, su brazo derecho aún liberando vapor de hielo. A su lado, Yuki bajó la mano, también ayudando a mantener al monstruo atrapado con una capa secundaria de hielo más densa. El monstruo forcejeaba, pero por el momento estaba inmovilizado. «Uno de los tipos débiles soltó información», dijo Shoto, frío. «Quieren eliminar a All Might. Pero al parecer, ya sabían que estaría aquí». «No están organizados», añadió Yuki, mientras aún canalizaba hielo. «Esto es un ataque impulsivo». Izuku respiró con más calma. Las placas de hielo le habían dado un pequeño respiro para recuperarse. Su cuerpo aún dolía por el golpe anterior, pero podía moverse. De pronto, un rugido de batalla. «Raa». Eihiro apareció desde un costado, con su piel endurecida como roca. Intentó un golpe directo contra Tomura, quien ni siquiera se inmutó. «No toques a nadie más, maldito lunático», gritó Eihiro. Pero justo antes de que su puño impacte, Tomura levantó una mano y lo bloqueó con la palma. «Tu don es molesto», musitó el villano. La camiseta de Eihiro comenzó a desintegrarse. Sus ojos se abrieron con pánico al sentir cómo la descomposición empezaba a filtrarse, pero en ese instante, una lanza de hielo se clavó en el suelo entre ambos, forzando a Tomura a soltarlo. «Atrás», gritó Shoto. Eihiro retrocedió de inmediato, el brazo ardiendo pero ileso. Tomura miró con furia, pero su atención volvió al gnomo, que ya comenzaba a romper parte del hielo con fuerza bruta. Izuku apretó los dientes. Sabía que no tenían mucho tiempo. El gnomo rompería esa prisión pronto. Y si Kurohiri se liberaba también, estarían otra vez en desventaja. Pero ahora no estaba solo. Y no pensaba retroceder. Tomura alzó una ceja, sus dedos tamborileando con lentitud sobre su cuello mientras observaba el panorama. El cuerpo del gnomo crujía al moverse, haciendo estallar el hielo que lo mantenía prisionero. «TSK, molestos, pero entretenidos», murmuró con una sonrisa torcida. «Buen trabajo, de verdad. Pero esto termina aquí». Levantó la mano como un director de orquesta. «Nomu. Salva a Kurohiri». La criatura rugió, su garganta vibrando con una mezcla de carne rota y furia pura. Con un estallido brutal, el hielo se rompió por completo. Las extremidades del gnomo comenzaron a regenerarse al instante, músculos latiendo y huesos reconstruyéndose como si nunca hubieran sido dañados. «No puede ser», susurró Yuki, retrocediendo un paso. «Se está regenerando». «¿Qué demonios es ese bicho?».
escupió Shoto, con el ceño fruncido. En un movimiento brutalmente veloz, el gnomo se abalanzó hacia donde estaba Bakugou, su puño alzado para aplastar. ¡Atrás!, gritó Izuku, canalizando hielo con ambas manos. Golpeó el suelo con fuerza, y justo antes del impacto, una enorme estaca de hielo emergió violentamente desde el suelo entre Katsuki y el gnomo, interceptando el ataque. El impacto hizo temblar el piso. Katsuki miró el muro helado frente a él, respirando entrecortado. A su lado, Izuku aterrizó en un desliz controlado, el brazo aún chispeando con energía eléctrica residual. ¿Qué? ¿Estás asustado?, preguntó Izuku con una sonrisa burlona, apenas girando el rostro hacia Bakugou. Eso no te va. Katsuki chasqueó la lengua, molesto, pero sin responder. Sabía que le acababan de salvar la vida. Y eso le irritaba más que cualquier cosa. Kirishima, Todoroki, gritó 13, avanzando desde los restos de concreto. Llévense a Aizawa y retrocedan. Ustedes también, Bakugou, Yuki. Midori ya cubrirá la retirada hasta que lleguen los refuerzos. ¿Qué? No voy a dejar que ese emo se quede solo, vociferó Katsuki. Esto no es una pelea por orgullo, le gritó 13. Hay vidas en juego. Shoto dudó un segundo, pero al ver a Izuku erguido, su silueta firme a pesar del sudor y las heridas, asintió. Volveremos en cuanto podamos, le dijo, mientras ayudaba a Eijiro a cargar a Aizawa, que apenas se mantenía consciente. Yuki lanzó una última mirada a Izuku. No dijo nada, pero sus ojos estaban cargados de algo entre preocupación y orgullo. Izuku solo levantó la mano y con un movimiento sutil, formó una lanza helada en su brazo derecho. Su mirada estaba fija en el gnomo, que ya se giraba para atacar de nuevo. Vamos, monstruo, murmuró Izuku para sí mismo. Aún no has visto nada. Después de 2 minutos finalmente Izuku no parecía dar más. Izuku respiraba con dificultad. El calor de la batalla lo rodeaba como un muro opresivo. Su cuerpo dolía, su uniforme estaba rasgado en varios puntos, y tenía moretones oscuros en sus costados. El gnomo frente a él no parecía haberse fatigado en lo más mínimo. Era como pelear contra una máquina de destrucción, algo que no comprendía el límite humano. No era una pelea. Era una persecución. Izuku esquivaba, retrocedía, saltaba y rodaba por el suelo para evitar los golpes del gnomo, cada uno de los cuales podía, fácilmente, haberle pulverizado el cuerpo si lo alcanzaban. Lo sabía bien. Uno más, y sus costillas cederían. El sudor se mezclaba con la sangre en su frente, pero no podía detenerse. Sus piernas temblaban, su respiración era agitada, y sus músculos ya comenzaban a resentirse del sobreesfuerzo. Tenía que encontrar una estrategia. Un punto ciego. Un patrón en sus ataques. Algo. Pero entonces, lo vio. Más allá del campo de batalla, a varios metros de distancia, Kyoka Hiro apareció corriendo por una zona parcialmente despejada, buscando unirse al grupo de sus compañeros. Había estado en la otra zona de entrenamiento. Estaba sola. Vulnerable. Y entonces, lo peor. Nomu, dijo Tomura Shigaraki con una sonrisa torcida, observando a Hirou. Cámbialo. Mátala primero. El monstruo obedeció al instante, su cuerpo girando con violencia. Dejó a Izuku y comenzó a correr a toda velocidad hacia Kyoka, que apenas se había dado cuenta del peligro. No, 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 no. Gritó Izuku con desesperación, sus ojos abriéndose como platos mientras se impulsaba con fuerza para seguirlo. Sus botas resbalaron por un charco de agua, pero recuperó el equilibrio. Formó una cadena de pilares de hielo tras él para impulsarse, como zancadas congeladas en el aire. Lanzó proyectiles de hielo al gnomo para frenarlo, pero estos solo se rompían en su cuerpo como si fueran trozos de vidrio lanzados a una montaña. El gnomo estaba demasiado cerca. ¡Maldición!, gritó Izuku, empujando su cuerpo al límite, aumentando su velocidad con descargas eléctricas que le entumecieron el brazo por completo. El suelo temblaba por cada pisada del gnomo. Hirou finalmente volteó, sus ojos se agrandaron al ver aquella figura gigantesca abalanzarse hacia ella. No tuvo tiempo de reaccionar.
Izuku saltó en el último momento, colocando una plataforma de hielo bajo los pies de Kyoka y empujándola con ella hacia un costado. ¡Muévete! La chica cayó al suelo rodando, fuera de peligro, pero alcanzó a ver cómo Izuku se interponía entre ella y la criatura. El impacto fue brutal. El puño del gnomo se estrelló contra Izuku con un golpe seco y ensordecedor. Su cuerpo voló varios metros, estrellándose contra una pared agrietada de luz. El eco del golpe resonó por todo el recinto, silenciando incluso a los villanos por un instante. Hirou se quedó petrificada. ¡Izuku!, gritó, levantándose de inmediato. Izuku estaba en el suelo. Su cuerpo se retorcía ligeramente, intentando levantarse, pero las piernas no le respondían. Tenía la vista nublada, el pecho le dolía como si hubiera recibido el impacto de un tren. Tosió y una pequeña línea de sangre se deslizó por su labio. No pudo sostenerse más. Su visión comenzó a oscurecerse. La rabia, la impotencia, el dolor, todo lo envolvía. Pero antes de caer del todo en la inconsciencia, escuchó un rugido familiar. Potente. Como un trueno que golpeaba el suelo. Ya estoy aquí. La puerta principal de luz explotó hacia adentro. Una ráfaga de viento y polvo llenó el recinto. Y de entre el humo emergió una silueta inconfundible. Era All Might. Vestido con su traje de héroe, su rostro serio como pocas veces, con los ojos brillando de determinación. Junto a él, por las entradas laterales, comenzaron a entrar otros profesores de la UA. Presentnik, Cementos, Midnight y Ectoplasma. Finalmente llegó. Susurró Hirou, con lágrimas contenidas en los ojos, al ver que la figura más poderosa de los héroes aparecía. Izuku, en el suelo, sonrió apenas, con los labios agrietados. Por fin, murmuró, antes de cerrar los ojos y rendirse a la inconsciencia. Fin del video.